Bien, muy buenos días a los estudiantes del curso El Jesús Histórico. Tal como les hacía saber ayer, el programa parte con una introducción y qué es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Con respecto a esta primera unidad, como también les decía ayer, me interesa que ustedes puedan, sobre todo, lograr identificar la diferencia entre tres dimensiones: el Jesús real, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Pero vamos al comienzo. Yo les haré llegar a ustedes un grupo de diapositivas que van a estar ustedes, si las ven y al tiempo que van escuchando esta clase, van a ir entonces profundizando en detalles que aparecen en esas imágenes, ¿ya? La primera imagen o la primera diapositiva nos muestra la ciudad de Jerusalén antigua, tal como yo les contaba en el curso en la grabación introductoria a los tres cursos. He tenido la posibilidad de trabajar y de ir varias veces a Israel, y eso me ha permitido estar entonces en contacto con los sitios arqueológicos que relevan la importancia de instituciones, de lugares, de pueblos de la Palestina del siglo I, donde vivió Jesús, y también tienen fuerte conexión con él, con su vida, con los elementos que se pueden destacar de su vida. Pues bien, la Jerusalén que ustedes ven en esa diapositiva, antes de empezar a ver las imágenes de Jesús que se colocan alrededor de una pregunta, esa Jerusalén está entonces sobre una pequeña montaña, una colina llamada Sión. De ahí viene entonces muchas veces que se denomina también a este lugar Sión o el monte Sión, casi como un sinónimo de Jerusalén. Jerusalén entonces, la que aparece ahí, es una ciudad reconstruida en el siglo XVI por Suleimán, el sultán Suleimán, que la reconstruye después de tantos años y tantas veces que fue destruida. Recordemos que Jerusalén no solo fue destruida por los romanos en el siglo I de la era común o era cristiana, sino después en oleadas sucesivas, primero por los musulmanes, después en las cruzadas y así, ¿no? Hasta llegar a la época de los turcos. En ese momento entonces cuando reconstruyen la ciudad, y es la ciudad que permanece hoy día rodeada por la ciudad nueva de Jerusalén. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esa imagen está tomada desde el Monte de los Olivos, lugar donde Jesús físicamente estuvo sus últimos días de su vida, se concentran en ese espacio físico. Y cuenta los evangelios que cuando mira a la ciudad de Jerusalén, cuando contempla esta ciudad, él en ese momento exclama, ¿no? Se lamenta por la dureza, por la tensión y sobre todo por la falta de voluntad de los líderes religiosos para poder establecer un cuidado mayor sobre la población que sufría la opresión romana. Por lo tanto, estamos ante una imagen que de alguna manera se conecta con el Jesús histórico, ¿no? Pero la pregunta que aparece también en la imagen, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién soy yo, en definitiva, ¿no? Es una pregunta que es transversal a los evangelios. Aparece en Marcos, Mateo y en Lucas, y quizás en una teología más madura de parte de la iglesia primitiva, en el último evangelio que se escribe, que es el Evangelio de Juan. Los evangelios se escribieron entre los años 60 al 100 aproximadamente, los 40 últimos años del siglo I, entre 30 a 60 años después de la muerte de Jesús y de lo que proclaman también los cristianos, su resurrección. Por lo tanto, después de todos esos años, de un proceso, de un periodo de 30 a 40 años, los evangelios son recién puestos por escrito. Y el primero que se escribe es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio que está dirigido hacia el mundo gentil, fundamentalmente hacia los paganos, los que no son judíos. Y al ser dirigido a ese grupo de personas tiene que, en el fondo, colocar una pregunta clave, ¿no? Para los lectores. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que articula los evangelios. ¿Quién es? Y no hay una única manera de responderlo, porque la cristiandad original o el cristianismo primitivo escribe
más de un centenar de más de 60 evangelios, de los cuales 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pasan a ser los que concentran la tradición llamada oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pregunta ¿quién es Jesús? Tuvo una diversidad de respuestas. Jesús no es alguien ni es algo a lo que se podría visualizar solamente desde una alternativa o desde un prisma o desde una respuesta. Por eso, lo más importante quizás de la afirmación Evangelio según San Marcos, por ejemplo, es precisamente la palabra según, que viene a dar a entender que estamos ante un prisma, ante una visión, ante una interpretación de Jesús. Pues bien, si ustedes siguen viendo la diapositiva, aparecen 6 imágenes que son íconos, ¿no? Representaciones de Jesús que dan cuenta un poco de lo que les estoy diciendo ahora. Jesús de Nazaret fue un personaje interpretado por un grupo de seguidores, los cuales no agotan esa interpretación en un solo producto, sino que diversifican, van a pluralizar esa reflexión, dando pie o dando paso a un grupo de obras que se denominarán evangelios. De todas esas obras, 4 son las que van a ser consideradas oficiales. Y es por lo tanto, es en el acceso a esas obras donde podemos encontrar algo sobre Jesús. Ahora bien, antes de ir a ese punto que es crucial, vamos entonces a definir, vamos a la segunda diapositiva, donde ustedes van a encontrar los conceptos fundamentales que yo les señalaba. A la vez, ustedes van a contemplar ahí, en esa imagen, la aldea pesquera, los restos de la aldea pesquera de Cafarnaúm. Cafarnaúm, lo van a encontrar ustedes en los evangelios escrito, latinizado así, Cafarnaúm. Pero proviene de esta palabra, de esta expresión hebrea, Kefar Naum, que significa la casa de Nahum. Por lo tanto, estamos hablando de un villorrio que va creciendo con el tiempo, que partió siendo tal vez la casa de una familia que después se empezó a ser más próspera e importante y termina siendo una aldea pesquera en el siglo I, de las más importantes que se ubicaban en la ribera del llamado Mar de Galilea o Mar de Tiberíades. Es sinónimo, Mar de Tiberíades o Mar de Galilea. El Mar de Galilea es entonces un espacio geográfico ubicado en el actual Israel, al límite de Jordania, donde Jesús tuvo su mayor actividad en cuanto a ser un predicador público, ¿no? Es en esa aldea donde incluso va a vivir. Si ustedes llegan algún día a ir a Israel o ven imágenes de Israel y de Cafarnaúm, van a encontrar un letrero que dice bienvenido a la aldea de Jesús. Jesús vivió ahí. Ya lo vamos a ver después cuando veamos el ministerio de Jesús. Entonces lo que ustedes ven ahí son las ruinas de las casas, y lo que está de color más blanco que resalta, hecho en piedra caliza, es la sinagoga de la ciudad de Cafarnaúm, emplazada en el lugar donde estuvo la sinagoga donde Jesús muchas veces predicó. ¿Por qué digo esto? Porque la piedra de la que ustedes ven que está hecha la sinagoga es una piedra que entró en uso en la Palestina del siglo I hacia el siglo II. No fue ocupada fundamentalmente en el siglo I en Cafarnaúm, salvo por las construcciones que se hicieron tal vez en Jerusalén en tiempos de Herodes el Grande, pero en esta época no se estilaba ocupar esa piedra. Más bien, si ustedes se fijan, es una piedra oscura, es una piedra volcánica, la que están hechas las casas. Sobre esas paredes después se hacían unos enrejados de material natural, de hojas y de ramas, verdaderas ramadas, y ahí es donde la gente habitaba. Por lo tanto, esta sinagoga pareciera ser del siglo II, pero se emplazó, y eso lo podemos ver por las piedras y también por el material que está en la cual está construida la sinagoga. Esa pertenece al tiempo del siglo I. Pues bien, y ahí van a ustedes ver entonces que aparecen los conceptos: el Jesús real, el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Cuando hablamos del Jesús real, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pasemos a la siguiente diapositiva. El Jesús real nos referimos fundamentalmente al sujeto que vivió en la Galilea, en esta región geográfica, en el siglo I de nuestra era común,
alrededor de la década del 30, a finales del 20 y comienzos del 30, y cuya vida ha sido testimoniada por un grupo de testigos privilegiados que estuvieron cerca de él. Hay una cita en los Hechos de los Apóstoles que Pedro se le atribuye a San Pedro. Pedro dice: nosotros que hemos comido y que hemos bebido con él. Esta actividad tan cotidiana da pruebas, o al menos da a entender que hubo una cercanía, que hubo una experiencia y un testimonio que sin duda fue tal vez repensado y teologizado, pero hubo un testimonio. Los seguidores entonces, como les decía hace un rato atrás, elaboraron este producto literario llamado Evangelio, y a partir de ahí hablan de Jesús, pero aplicando una serie de categorías que pertenecen a la cultura religiosa judía. Hablan de Jesús de una manera distinta. No hablarán respondiendo a la pregunta quizás más moderna sobre ¿quién es Jesús? Cuéntame de su vida, sino que apuntan a algo mucho más fundamental. ¿Quién es Jesús desde lo que esperábamos como pueblo desde el Antiguo Testamento o desde las antiguas Escrituras? ¿Quién es Jesús desde ahí? Háblenme desde ahí. Entonces desde ahí se responde, o este grupo de hombres y mujeres responden: Él es el Mesías. La palabra Mesías significa, es un vocablo hebreo que fue traducido al griego como Christos, y de ahí viene la palabra latina Cristo, que significa etimológicamente el ungido. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús el Mesías, o Jesucristo, o Jesús el Cristo, simplemente estamos diciendo Jesús el ungido. Esa es la primera categoría que el grupo de seguidores le ofrece a Jesús. No es una categoría divinizante. Ojo, que eso siempre se ha confundido. Se cree que Mesías es igual a Dios. El Mesías no es Dios. El Mesías es un hombre avalado por Dios, compenetrado de la presencia de Dios, elegido por Dios, guiado por mas nunca un ser divino. Puede tener elementos que pertenecen a ese ámbito divino, ¿no? Puede estar, claro, si está con el Espíritu de Dios, algo de Dios reposa en él, pero no es Dios. El concepto Mesías no significa divinidad. Con el tiempo, el cristianismo lo que hará es resignificar ese concepto, Mesías, Cristo, y lo va a fusionar con otros elementos que incluso ya van a ser parte de la generación de cristianos, de la cuarta o quinta generación de cristianos menos judíos, más helenos, más grecorromanos, más paganos, resignificarán este concepto que lentamente empezará a significar o a representar la condición divina de Jesús. Por lo tanto, en esta primera fase, cuando hablamos del Jesús real, no estamos hablando del individuo judío reconocido por un grupo de pares como el ungido de Dios. Eso es lo más basal, lo más primigenio en relación a quién es Jesús de Nazaret. Ese primer elemento, o eso que nosotros denominamos el Jesús real, pasará entonces por un proceso que terminará o desembocará en quien llamamos el Cristo de la fe. Lo que recién explicaba de alguna manera, ¿no? Se parte de una vida concreta, de un sujeto de la Galilea del siglo I, se le confiesa a Cristo de acuerdo a las categorías judías religiosas que los seguidores tienen, y a finales del siglo I, este Jesús de Nazaret va a ser llamado por un grupo importante, ¿no?, de personas como el Mesías y otros como el Hijo de Dios, o Mesías e Hijo de Dios. Los títulos se van a empezar a homologar. Por lo tanto, el Cristo de la fe es la confesión creyente de un grupo de hombres y mujeres que afirman que ese individuo, Jesús de Nazaret, es la revelación de Dios, es la imagen de Dios, es el Hijo de Dios. Es, por lo tanto, un proceso teológico, creyente. No sé si logro explicar. Distinto es cuando uno ve las caras de las personas o ve la mano que se levanta. Pero si hasta este punto, si hasta estos 14 minutos hay alguna duda, no se olviden de señalar a través de un correo, me escriben a través del aula o me escriben a través también de mi correo personal si hay alguna duda con respecto a este punto. Vamos a pasar a 2 diapositivas más y con esto vamos a terminar la clase de hoy, para que ustedes puedan ocupar parte de ese tiempo también de la clase en ir viendo los temas que hemos ido señalando, si hay algo más que profundizar, volver a escuchar, elaborar bien las preguntas que puedan tener de duda o
también simplemente dedicarle el tiempo a ir conceptualizando, ¿no? Ir identificando, ¿no? O ir seleccionando también lo que ustedes van a leer más adelante, o también descargar los manuales, los libros que ustedes van a tener que ocupar para los informes. Bien, si vamos a la tercera diapositiva, ustedes van a encontrarse con que se señala, ¿no? Desde el siglo I al siglo IV cómo se va elaborando la imagen de Jesús. Esto también lo hablo en el Evangelio según el Cine, porque me parece fundamental señalar que la imagen de Jesús es una construcción cultural. Puede responder quizás en mayor o menor grado a ciertos elementos que culturalmente podrían acercarse a un judío del siglo I, pero no hay una imagen de Jesús. No tenemos la descripción física de Jesús, no sabemos cómo físicamente era Jesús. Ya explicaré después por qué se le han atribuido tal vez esos rasgos que son tan característicos, ¿no? Como un hombre de cabello largo, con barba, etc. Pero esa imagen que se ha construido en torno a él también de alguna forma define la espiritualidad de los cristianos de los primeros siglos. Y aquí viene algo bien interesante. Los cristianos durante los primeros siglos nunca representaron a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz era el suplicio más ignominioso, más ofensivo, más denigrante que tenía el Imperio Romano para acallar cualquier tipo de individuo o grupo que tratase de oponerse al dominio romano. La crucifixión era un suplicio que infligía miedo, que de alguna manera generaba temor frente a los romanos, y era tan macabro y era tan vergonzoso que además estaba asociado necesariamente a las personas que eran criminales a los ojos del imperio. Ustedes imaginarán entonces el pésimo marketing que significa para un incipiente movimiento de características de secta tratar de levantar la imagen de su divinidad que había sido crucificada, o que nada más y nada menos era un dios, entre comillas, un dios crucificado. Por lo tanto, las representaciones van a ser distintas. Se ocupará el acróstico, letras que forman una palabra en un idioma, pero que si las colocamos desde otro lado, del lado horizontal, sus letras también representan otras palabras en otro idioma. Es así como se forma a partir del significado del pez, la palabra latina ictus. Si se colocan de manera vertical las letras y se hace el equivalente de cada letra del ictus, I-C-T-U-S, a la grafía griega, las primeras letras de la grafía griega representan 5 palabras. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios Salvador. Por lo tanto, los cristianos durante los primeros 4 siglos se representaban o se identificaban con un pez dibujado en la arena, con un pez dibujado en las puertas o con un pez dibujado en las paredes. De esa forma se decía uno al otro que pertenecía a la comunidad cristiana. Las letras que ustedes van a ver ahí en una grafía bien extraña, pero que tal vez una parece una X, otra parece una E, son de griego y que representan este ictus que yo les decía recién, o Jesucristo, el Hijo del Dios Salvador. Por otro lado, tenemos representaciones de milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y de los peces, como Jesús se pierde en el templo, y una representación de Jesús buen pastor, que es una representación bien juvenil, pero que también va incorporando la estética y las representaciones que provienen del mundo greco-romano, ¿no? Y fundamentalmente del mundo romano. Bien, vamos a quedar hasta acá. Para la próxima clase seguir con el segundo momento. Ustedes ya lo van a ver ahí en la diapositiva. Yo les voy a hacer llegar el conjunto de diapositivas que abarcan aproximadamente 3 clases de la introducción, ¿no? Esto es todo para también dar cuenta de la historia que ha llevado, el proceso histórico que ha llevado este estudio, ¿no? Denominado el Jesús histórico. Bien, quedamos hasta aquí, hasta esta primera parte, hasta finales del siglo III, comienzos del siglo IV. Todas estas nomenclaturas de tiempo además son un poco arbitrarias o pedagógicas. No es que sean así de rígidas, lo digo sobre todo por los que estudian pedagogía en historia. Bien, nos vemos en el próximo video, en la próxima sección, en la próxima clase. Que estén muy bien y tengan un muy buen fin de semana. Cuídense.